Perfecto, cuando ustedes gusten. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Le damos la bienvenida a un nuevo encuentro del seminario denominado Salud y Violencia contra las Niñeces y Adolescencias en el marco del curso superior de abordaje integral de las violencias en el campo de la salud pública. Mi nombre es María Rulli, voy a estar acompañando y coordinando a mis compañeros. Estoy también atenta a las preguntas y comentarios que ustedes nos puedan compartir, que vamos a ir recapitulando para hacérselas al finalizar de la exposición de los chicos. En esta oportunidad vamos a dar inicio al módulo 2. Voy a leer los contenidos. El nombre del módulo es Lineamientos para las buenas prácticas sanitarias y su consecuente abordaje integral. Y los contenidos específicos son orientaciones para las buenas prácticas en salud para el abordaje integral, prevención, promoción y atención de las violencias contra las niñeces y adolescencias, prácticas sanitarias que garanticen la restitución de derechos. Marco normativo, dispositivos de abordaje y su articulación en el territorio, la importancia de la intersectorialidad e interseccionalidad para su implementación. Bueno, en esta oportunidad van a exponer Sandra Karina Branchini, licenciada en Psicología de la UBA, profesora universitaria UTE, Servicio de Salud Mental en Hospital de Niños de La Plata, Sor María Ludovica, concurrencia y psicóloga de La Plata hasta abril 2021, donde ha desempeñado actividades de guardia, interconsulta y consultorios externos. Ex integrante del GIASI, Grupo Interdisciplinario de Atención al Abuso Sexual Infantil, diplomada en Abordaje Interdisciplinario del Maltrato, la Violencia y el Abuso Sexual Infantil, UDE, coordinadora del grupo psicosocioeducativo Desaprender para hombres que ejercen violencia por razones de género, integrante del Comité para la Prevención, Abordaje y Erradicación de las Violencias IAEP por Sor María Ludovica de La Plata, miembro de RETEM, Red de Estudios y Trabajo en Masculinidades. Y acá a mi derecha lo tengo a Leandro Gallardo, abogado, operador sociocomunitario especializado en atención de adicciones y consumos problemáticos, extensionista universitario del programa Salud Mental y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Ex integrante del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la localidad de Los Hornos de La Plata. Los tres somos integrantes del equipo de referencia de violencias contra las niñeces y adolescencias, de la Dirección de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género, dependiente de la Dirección Provincial contra las Violencias en el ámbito de la salud pública, de la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia de Género, pertenecientes todos al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, compañeros, bienvenidos. Bueno, gracias. Les damos entonces la palabra para que comience su exposición. Gracias. Para compartir, Nati. Bueno, buenos días, buenas tardes, es un horario donde algunos recién salen del trabajo. Y bueno, con Leandro pensamos esta clase planteándonos como punto de partida el desafío de afianzar un proceso que ya se viene dando y de un modelo de atención que que implemente acciones concretas para la erradicación, para la detención, para la atención y la prevención de las violencias contra las niñeces y adolescencias. Vamos a hacer un recorrido apuntando al abordaje de las violencias. ¡Ay, el barbijo! Apuntando al abordaje de la erradicación de las violencias contra las niñeces y adolescencias, por estos conceptos que ustedes ya han abordado en encuentros anteriores, que son poder pensar un abordaje integral que esté situado con un enfoque de derechos y perspectiva de género, que tenga en cuenta la mirada interseccional, que sea de abordaje interdisciplinario, que respete los intersaberes de todos los agentes que están implicados en el abordaje a las violencias en el ámbito de las niñeces y las adolescencias, que respete la interculturalidad, que sea desde un lugar de corresponsabilidad y que incluya tanto lo intersectorial como el trabajo en red y comunitario. ¿Por qué es importante la perspectiva de género en la atención? Bueno, básicamente nos permite identificar las diferentes modalidades que adquieren los padecimientos psíquicos, los padecimientos en general,
vinculados a los roles de género y visibilizar estas relaciones de poder, estas jerarquías que se presentan naturalizadas tanto en los usuarios, en las usuarias y en los usuarios como en quienes atienden. La realidad es que intentamos siempre y siempre volvemos sobre la necesidad de interpelar nuestras propias prácticas, desde dónde miramos, desde dónde escuchamos, desde dónde y hacia dónde intervenimos, ¿no? ¿Qué se espera de un varón? ¿Qué se espera de una mujer? Y cómo son estigmatizadas las otras identidades, todas las identidades no cis, heteronormadas y subalternizadas. Pero ¿por qué es importante a su vez? Porque sabemos que la franja etaria de la niñez y la adolescencia y la juventud se acerca a los espacios de salud no solamente cuando hay un padecimiento, sino que se acerca para hacer los controles de salud, de crecimiento, para vacunarse, para hacer los primeros controles ginecológicos. Y los espacios de salud se vuelven dispositivos biosociopolíticos de construcción y de reproducción de subjetividades. Y si estos producen prácticas generizantes, esto va a tener una incidencia en el desarrollo de nuestras niñeces desde el momento cero del abordaje. Cuando estábamos preparando la clase, pensábamos con Leandro, por ejemplo, que cuando llega un niño o una niña a los primeros controles, inclusive pensábamos ejemplos de prácticas generizantes, ¿no? Las indicaciones que se le dan para la crianza de un varoncito, de una nena, generalmente no son iguales, ¿sí? Las indicaciones sobre a qué jugar, sobre cómo poner límites, en qué espacios, o sea, yo pensaba específicamente hubo un momento donde estaba de moda decir que todo era hiperactividad, ¿se acuerdan? Y bueno, y cuando uno recibía la consulta desde salud mental, si te mandaban a la consulta un varoncito, te decían, yo le dije a la madre que lo que necesita es salir más, jugar a la pelota, es un varoncito. En cambio, si venía la consulta con sospecha de esta famosa hiperactividad que estaba ultra diagnosticada por todos lados, la preocupación era mayor porque se esperaba que la nena dibuje, que sea tranquila, que no tenga ganas de jugar a la pelota. Bueno, eso por ejemplo en los controles de un niño sano, pero por ejemplo también hay prácticas generizantes cuando se da por hecho que el inicio de las relaciones sexuales en los varones tiende a ser más temprano y está mucho más habilitado. En las mujeres hay otras cuestiones que son más tabú. A ver, no me acuerdo qué otras. Sí, que esto también va linkeado con lo que venimos trabajando en los foros, para los que vienen siguiendo también el curso superior y este seminario específico de violencia hacia las niñeces y adolescencias, que era justo uno de los videitos que podíamos compartir con los y las participantes de un bebé que decía, bueno, si voy a ser nena, se espera tal cosa, si voy a ser nene, voy a hacer otra cosa. Entonces, es importante también que todos, todas y todos nosotros podamos sentarnos, pensar y repensar nuestras prácticas y hacia dónde queremos ir o hacia qué horizonte nosotros queremos caminar o ver la luz para una mayor igualdad y equidad, ¿no? Desde los primeros comienzos de la vida. Gracias, Leandro. Bueno, un abordaje integral e interseccional nos invita a atender a las características específicas de ese grupo familiar, a la singularidad de ese niño, niña o adolescente, en posibilidades reales. Y acá, bueno, lo que pensábamos situaciones prácticas cuando estábamos preparando la clase, como por ejemplo, si yo voy a citar o le voy a dar un turno a alguien que viene de 80 kilómetros, no lo voy a citar a las 8 de la mañana. Digo, ay, porque sé que tiene 80 kilómetros de viaje y ahí la importancia de también articular con la zona, de hacer un abordaje situado, de trabajar en interdisciplina para acordar inclusive con los otros servicios, a ver, vos cuando lo citás, lo voy a citar el mismo día, qué día tiene que ir al servicio local. Bueno, hay cuestiones, tenemos la impronta de los lugares de donde venimos, ¿no? Claro. Hay cuestiones como muy básicas que tiene que ver con poner en evidencia estos desigualadores sociales, que tiene que ver con los medios económicos y con otras distinciones que pueden favorecer o entorpecer el poder abordar de un modo integral a las niñeces y a las adolescencias. Bueno, ¿desde dónde comenzar para estas buenas prácticas que son las que queremos transmitir? Lo que pensábamos era que cada nueva consulta
por parte de un niño, niña, adolescente o joven, es una oportunidad de hacer un despistaje, iba a decir, pero de hacer, de poder interrumpir el circuito y el círculo de la violencia y dar lugar a la restitución de los derechos vulnerados. No importa de qué especialidad, o sea, no estamos haciendo hincapié solamente en la especialidad médico-clínica, sino puede ser que venga a cualquier otro sector o a cualquier otro tipo de consulta, porque si pensamos un abordaje integral, estamos incluyendo no solamente la salud, estamos pensando también en la educación, en la justicia, en todo, si bien esta clase está orientada para agentes de salud, tenemos que tener en cuenta que todas esas aristas tienen que ser tenidas en cuenta y abordadas. Sí, que si bien esto también va a estar avalado después por el sustento legal, digamos que también es algo que vamos a abordar en esta clase o en esta conversación, que no es creado al azar, sino que también hay un trabajo y que lo importante de ser integral, ¿no? Y poder abordar diferentes áreas y aristas de la situación en particular. Va a ser tan importante lo social, lo familiar, como lo clínico o lo psicológico, o la educación inclusive, ¿no? Bueno, cómo sugerimos o cómo nos pensamos una entrevista ideal si pensamos en promover buenas prácticas para el abordaje integral de la salud? Bueno, principalmente darse un tiempo para el intercambio social en las consultas, más allá del motivo de consulta, ¿sí? Abrir el diálogo a temas relacionados como situaciones, si hubo alguna situación que le haya generado incomodidad en este último tiempo, si hubo muchos cambios, si hay malestares, a fin de lograr un tamizaje que posibilite visibilizar las violencias o los derechos vulnerados y comenzar a intervenir. Es importante estar advertidos que parte de garantizar la protección integral de las niñeces y adolescencias es brindar una escucha empática y acompañamiento adecuado al adulto acompañante, referente afectivo, que es quien nos va a garantizar las medidas de protección, va a favorecer el proceso o no. Y cuando estábamos en esta parte de la clase decíamos, bueno, en realidad cuando uno era chico a nadie le hubiera gustado que trataran mal a papá o a mamá. Y pensábamos en estas situaciones donde a veces uno puede observar que el profesional trata con mucha amorosidad al pequeño, pero con una distancia y con una falta de empatía al adulto o referente, y bueno, no correspondería porque estamos afectando indirectamente a lo que le pasa al niño y aparte porque no corresponde. Exacto. Todo el tiempo, mientras íbamos, lo rico de esta clase, y ojalá se lo podamos transmitir, es que todo el tiempo íbamos pensando situaciones cotidianas que podían pasar en un centro de salud, en una consulta por control de crecimiento. Todo el tiempo fuimos pensando situaciones puntuales. Bueno, urgencia. Puede haber situaciones que se presenten en urgencia y urgencia no es prisa, esto lo plantea Inés Sotelo en Clínica de la Urgencia, donde a veces uno tiene esta idea de que si llega un usuario, una usuaria, un usuarie en urgencia, hay que atenderlo como los vemos en las series, que ya, rápido, acá no. Lo que sí es importante es destinar un tiempo que dentro del espacio que tenga privacidad sea sin prisa, ¿sí? Y abrirse a la escucha, de nuevo, más allá del motivo de consulta, garantizando privacidad, neutralidad. Acá hablábamos mucho de la importancia de revisarnos en nuestros propios prejuicios, en nuestros propios modos de denominar al otro, y el compromiso con lo que se escucha, porque si uno está abriendo un espacio para alojar algo del malestar o del sufrimiento del otro, tiene que también que poder transmitirle que va a hacer algo con eso, porque si no es como si la palabra del niño, como si cayera en un saco vacío. Sí, yo también de acá considero que por ahí muchos de los que están viéndonos, espero, ojalá, no sé, capaz una expresión de voluntad, son agentes y efectores de salud, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizar esa privacidad ante la escucha o esa primera escucha que se da, en donde por ahí lo que se está hablando es sumamente importante e íntimo también, y que no estén
diferentes personas, ya sea familiares u otras personas del propio lugar de trabajo, escuchando por detrás de la puerta, ¿no? Entonces, buscar bien ese lugar que sea empático con la situación, porque a veces son situaciones, no quiero utilizar la palabra urgente, pero de gravedad, que necesitan todas estas cuestiones que suman y hacen un poco más a lo que son las buenas prácticas en salud, ¿no? De gravedad y a veces que es la primera vez que se atreven Sí. o que se sienten contenidos y acompañados y en confianza para poder ponerlas en palabras, ¿no? Bueno, entrevistas con tiempo para no dar nada por hecho. O sea, bueno, te derivan a alguien, te derivan o articulan, o como les guste llamarlo, a alguien por una situación, pero yo no voy a dar por hecho esto, por lo cual está llegando el niño, la niña o el adolescente. Sino que voy a incluir en la práctica preguntas abiertas, no voy a dar por hecho su identidad de género, voy a incluir en el diálogo las referencias a identidades no cis heteronormadas y diálogo como que habilite, inclusive, porque cada espacio es cada nueva consulta es una oportunidad, que habilite a pensar y que inclusive favorezca que los adultos o referentes afectivos que acompañen se puedan poner también a pensar juntos con sus hijos o con sus sobrines o con quien sea que hayan acompañado, ¿no? Habilitar las preguntas en general. Creo que lo que propone este nuevo marco que es recuperar la palabra, Sí. la recuperación de la palabra. Bueno, rastrear y develar. Si bien estamos haciendo preguntas abiertas, no son preguntas no son preguntas ingenuas, tampoco inocentes, pero bueno, vamos a hacer una evaluación específica del estado de ánimo, cómo se siente, cómo es. A veces uno escucha, bueno, él no era siempre así, ahora está distinto. Entonces ahí también abrir un espacio luego que se tuvo la primera entrevista con los adultos, después brindarse un espacio a solas con el niño o con el adolescente, donde repreguntar algo de esto. Bueno, me dijeron que antes eras distinto, ¿qué anda pasando? ¿Cómo eras de ese distinto? ¿En qué notas vos que has cambiado ahora? Sobre su ambiente, sus rutinas. La pregunta sobre sus rutinas, que la vamos a retomar ahora cuando veamos la tipología de los maltratos, las preguntas sobre sus rutinas es una pregunta que abre muchísimo y que hace un tamizaje recontra grande de todos los posibles maltratos. Porque si vos le preguntás a un niño con quiénes vivís, cómo te llevas con las personas con las que vivís, eh, qué haces después de la escuela. Decíamos con Lean, no es lo mismo que él te diga después de la escuela, me espera la abuela, me hace la leche, miro los dibujitos como en nuestra época, o que te diga, bueno, no, después de la escuela voy a pedir a la esquina, o después de la escuela empiezo a recorrer casas, ya sé por dónde tengo que salir y ya sé a qué hora tengo que volver. O sea, donde en realidad hay preguntas que tienen esta cuestión de mostrarnos y de ayudarnos a develar qué otros derechos pueden estar siendo vulnerados. Sobre su sociabilidad, cómo le va en la escuela. Por ejemplo, si es un nene que tiene 12, 13 años y tuvo mucha repitencia, bueno, también ahí esto nos puede indicar un montón de cuestiones, o que va a ser necesaria una interconsulta con psicopedagogía, o que puede haber otras cuestiones que tengan que ver con algo como para abordar desde neurología, o inclusive que estén asociadas al trabajo infantil y que tenga que ver que repite porque no lo mandan a la escuela, ¿no? En el mejor de los casos, que vaya a la escuela, digo, pero si no va, es como, bueno, Pero, también garantizar estos espacios de escuchas. y además de su cuerpo físico, cuando uno pregunta cuestiones sobre cómo estás con tu cuerpo, creciste mucho últimamente, digo, preguntas amigables. Charlábamos mucho esto con Lea, de que sean espacios amigables. Si bien los espacios, generalmente los espacios de abordaje en salud vienen con la hegemonía de la medicina y el respeto y la palabra del doctor, bueno, tenemos como que favorecer espacios donde se habilite la pregunta, ¿me quieres preguntar algo? Si entendió lo que se está Sí, transmitiendo, entendió. digamos. Muy bien, Si no, no tiene gracias. sentido que podamos estar hablando media hora
y la otra persona que está enfrente nuestro no entienda lo que se está transmitiendo. Lo mismo nosotros, ahora después vamos a preguntar si se entendió, esperemos que se vaya entendiendo toda nuestra conversación, pero es esto, ¿no? Es ser amigable con quien tenemos enfrente en nuestros lugares. Muy bien, me encanta eso. Queríamos hablar fácil y contar mucho, así que esperemos que se entienda. Bueno, preguntas específicas sobre el ambiente familiar pueden realizar despistajes sobre otras violencias en el hogar. Y cuando aparece algo muy puntual, tomar registro escrito en lo posible textual de lo relatado. ¿Por qué? Porque insistimos que si en algún momento hay que hacer una intervención que incluya la variable legal o alguna denuncia o lo que fuere, es probable que ese relato, eso que me contó en ese momento, después por otras cuestiones o lo niegue por amenazas o por temores o por lo que fuere, o por miedo a que lo separen de su grupo familiar, ¿no? Entonces, escucho algo y me tomo, por eso la importancia de que sea sin prisa, ¿sí? Urgencia no es sinónimo de prisa. Rastrear y develar. Las preguntas estarán orientadas a identificar factores de riesgo y protección y también las capacidades de autocuidado de este niño, niña o adolescente con autonomía progresiva, ¿no? ¿Qué factores de riesgo puede haber en esos medios? Si hay adultos que acompañan, ¿sí? Siempre decimos que el maltrato es más grave cuando el niño tiene menor edad, menos posibilidades de autocuidado, cuando no hay adultos referentes que puedan responsabilizarse de sus cuidados. Y acá insistimos, evaluación del estado actual, o sea, porque si yo voy a hacer un informe puedo poner solamente lo actual. En todo caso, si traigo algo que me relataron, voy a poner la madre refiere o el referente afectivo refiere que en otro momento, pero yo puedo hablar de lo que yo estoy evaluando en ese momento, el estado biopsicosocial actual. Pero para eso, ¿qué? Es necesario conocer las maneras. A ver, si yo voy a estar haciendo todo el tiempo preguntas que abran a develar y hacer una detección de la posible violencia en juego, tengo que conocer las manifestaciones de violencia que se dan en la etapa de las niñeces y las adolescencias. Bueno, acá nombramos algunos de los tipos de violencia, creemos haber incluido a la mayoría, ¿sí? Tomamos varios autores como Intevi, Toporossi, Miller, Arruabarrena, bueno. Y la idea es, ustedes lo están leyendo, ¿verdad? Maltrato físico, maltrato emocional. Estas son situaciones que generalmente el maltrato físico uno puede ver a un niño que lo está atendiendo por otra cuestión y de golpe un día viene con una quemadura, con una marca de una mordedura, con alguna lesión, o también puede ser en la guardia, en una consulta por guardia por otro motivo, o en un control pediátrico por otro motivo, que uno observe claramente alguna lesión que no condice con algo esperable para la edad, como en el caso de las quebraduras reincidentes, o el shaking baby en los bebés, en los bebés que que son sacudidos. El maltrato emocional a veces también se puede inferir cuando los niños son demasiado tímidos, ¿sí? O les cuesta hablar, o antes de hablar miran mucho a los adultos para ver si tienen el permiso o no de hablar. La negligencia física y emocional hace más referencia a todo esto que se omitió o se dio o se lo minimizó, ¿no? Se minimizó que el niño o la niña o el adolescente necesitaba ir al psicólogo, se minimizó los dolores que tenía, se minimizó cuestiones dermatológicas, bueno, es el acné de la adolescencia, a lo mejor está un padecimiento. Negligencia es justamente aquello que se omite, que es lo que no se hace. Bueno, de la violencia sexual van a tener una clase específica. Sí, y de los maltratos, los tipos de También. maltratos También, y de los tipos de maltratos también. Sí, Entonces, sí. dejamos introducción, somos un módulo introductorio. Introductorio, pero Una placa introductoria. placa introductoria, bueno. Explotación laboral o mendicidad, ya lo dijimos. Corrupción es los casos donde a veces uno hace la pregunta, insisto, sobre qué haces después del cole, y bueno, y aparecen cuestiones donde
aparecen cuestiones graves como por ejemplo prostitución o tener delincuencia, bueno, pues yendo, Claro, esto es lo que se llama, siempre lo llaman en los medios corrupción de menores, claro. ¿no? Que bueno, por ahí deja un poco el paradigma anterior del que tenemos ahora, que es lo que vamos a hablar un poco después, pero también habla todo esto, ¿no? De donde un adulto o adulta responsable, ¿no? Digamos, entre comillas, junta a cierta cantidad de niños, niñas, adolescentes para un mal, digamos, cometer un mal. Eh, bueno, pero es así llamado. Bueno, abandono cuando a veces los dejan al cuidado de hermanitos, los dejan o solos o encima al cuidado de hermanitos más chiquititos o están deambulando en la vía pública. El síndrome de Munchausen por poderes son aquellas situaciones que están relacionadas con la simulación de ciertos síndromes o enfermedades o síntomas por parte de los referentes de cuidado y en este caso algo de despistaje puede ser preguntar, bueno, venís seguido al médico o fuiste o tomás mucha medicación, no, perdón, tomás mucha medicación, no, tomás este remedio o tomás algún remedio. Siempre cuidándonos, así como yo se los estoy diciendo, yo misma me autocorrijo, cuidándonos de no estar induciendo con las preguntas, ¿sí? Pero bueno, generalmente ese síndrome generalmente es detectado más que nada por el área de pediatría y por las muchas consultas e insistencias de los progenitores de recibir atención. Bueno, secuestro o sustitución de identidad, a ver, todos sabemos lo grave que es un secuestro y una pregunta, por ejemplo, sobre la sustitución de identidad es que también está muy relacionada con la identidad de género, ¿cómo te dicen tus amigos? ¿Cómo te gusta que te llamen? ¿Siempre te llamaron así? Digo, y el niño va respondiendo y se va abriendo un espacio de confianza en esto que dijimos antes, darse ese tiempo para la escucha más allá de por qué sea la consulta. Bueno, maltrato institucional y ritualismo. Ritualismos más que nada son situaciones donde a veces los niños por alguna cuestión referente a alguna religión o alguna creencia muy específica del grupo familiar son privados o de vínculos sociales o de cierta alimentación o son expuestos a ciertos rituales que tengan que ver con el maltrato, ¿no? Bueno, Ali, esto era un poco para cómo con el usuario y ahora es cómo con nosotros, ¿no? Al interior de los servicios, porque la idea es promover espacios de intercambio y reflexión sobre las propias prácticas. Eh, a ver, esto también es importante para que podamos revisar nuestros marcos de creencias, desde dónde, insisto, desde dónde intervenimos, desde dónde se ha intervenido en esa institución, cuáles son las insistencias, qué es lo que siempre pasa, si hay malestar inclusive en el mismo grupo, si hay jerarquías donde se desautorizan los saberes. Entonces, cuando como equipo estamos advertidos de nuestros propios prejuicios y estereotipos de género, y abrimos la puerta para intercambio, por ejemplo, con otros servicios, ¿no? Abriendo espacios de reflexión o con otros efectores o en otros espacios que no tengan nada que ver con la institución. Pero digo, invitamos a esto, a que pensar las buenas prácticas es también revisar el efecto que tiene en nosotros el abordaje que estamos haciendo. A veces uno escucha que, bueno, hay pacientes que enojan a los agentes de salud, se culpabilizan a las madres, siempre las malas madres. Digo, entonces poder escuchar un poco desde dónde se dicen las cosas y uno mismo hacer esa revisión. Disponernos a interpelar las prácticas y generar nuevas tensiones al interior de los dispositivos, atrevernos a cuestionar los marcos teóricos hegemónicos, ¿sí? Porque me parece que gracias a que pudimos empezar, a que se pudo y que los feminismos pudieron empezar a cuestionar algo, estamos generando prácticas que dan la posibilidad de recuperar la palabra y de equidad y de igualdad. Visibilizar y revisar los imaginarios profesionales, esto que decíamos antes, y cuánto tiene esto de inclusivo o expulsivos. ¿Sí? A veces uno reconoce que inclusive al interior de un mismo servicio o de una misma institución hay momentos que
pareciera como que la política del espacio es más inclusiva y más abierta a la diversidad y a la cantidad, y hay momentos donde por algún motivo los espacios se vuelven más expulsivos. Bueno, cuando uno empieza a revisar qué está pasando, hay agotamiento profesional, qué está pasando, o sea, hay malestares internos, inclusive ahora que están funcionando los comités en los hospitales, los comités de abordaje de la violencia, también esto se puede como revisar en esos espacios. Identificar las insistencias o las reticencias. A veces uno escucha, bueno, no, eso acá no lo atendemos. Sí, excusándose de que no hay formación específica o no soy yo el profesional habilitado para semejante tarea, pero también no olvidemos que lo que se involucra en niñez y adolescencia somos 100% responsables, todos los adultos y adultas, de esos derechos que pueden estar en situación de vulneración, ¿no? Que eso también después, bueno, lo vamos a seguir charlando y abordando en esto, pero bueno, eso también, no ser reticente a ciertas cuestiones. Por lo menos reconocerlas, porque a partir de que las reconocemos, eh, las podemos empezar a modificar. O sea, todo lo que visibilizamos nos da la posibilidad de ir generando y traccionando un cambio. Bueno, rastrear y develar en las prácticas cotidianas de los dispositivos de salud, bueno, el paternalismo, estamos hablando de niñeces y adolescencia, que toman el paternalismo, cuando se toman decisiones por el usuario sin atender a la intersubjetividad y en algunos casos sin el consentimiento, como decía Lean, que sea claro lo que se le explica, que se tenga en cuenta la palabra del niño, que pueda elegir, que sepa lo que le van a hacer. Es como algo básico, ¿no? Que a veces se le explica a los adultos o se habla delante del niño, niña o adolescente sin tener en cuenta que está escuchando y que a lo mejor lo que más está entendiendo es la cara que pone su mamá o su papá si se angustia con la información que está recibiendo, ¿no? Ser cuidadosos en esos pequeños detalles también es proteger, es acompañar. Bueno, el patriarcado, sistema opresor desigualador de clase que garantiza la solidaridad intragénero para los varones y suele culpar y responsabilizar solo a la madre de las afecciones. Cuando estábamos en esta parte charlábamos y no te rías, Leandro, decíamos, el famoso pase mamá, ¿no? Pase mamá a la consulta y después se quejan de que el papá no sabe ni cuánto se vacunó, ni cuánto tiene que tomar del remedio. Digo, pero también, y si no tomó el remedio o si no se vacunó, pero para esa madre que no se ocupa. Digo, esta cuestión de tener presente cómo estas asimetrías están todo el tiempo jugando, estas asimetrías de poder, y empezar a desnaturalizarlo, ¿no? Y el adultocentrismo, que más que nada está muy relacionado al paternalismo, que es considerar que las decisiones que vayan a tomar los adultos van a ser siempre mejores o superiores a las que puedan tomar. Sí, en ese sentido, por ahí lo que es el patriarcado, también reconocernos que estamos atravesados todos y todas, ¿no? Por esto del patriarcado. Estamos dando por sentado que los roles de cuidado y dedicación son siempre para la mujer y o para la madre, digamos, o quien ejerza ese rol de cuidado de madre, y por dejando afuera por un montón de cuestiones a la otra parte, ¿no? Si en el caso se nos presentan las dos situaciones que están padre, madre, ¿no? Hablando en el hipotético y por ahí en un ideal, ¿no? También hacer partícipe de la charla a ese varón que puede ejercer este rol de cuidado, ¿no? También sacando los propios estereotipos, los propios, sí, lo que ya traemos todos y todas, ¿no? Como adultos. También rastrear y develar en las prácticas cotidianas de los dispositivos de salud el binarismo de género, que tiende a no respetar la identidad autopercibida del niño, niña o adolescente, para insistir en denominar según el sexo biológico y el género asignado al nacer, femenino o masculino, omitiendo la existencia de identidades no cis heteronormadas, y la heteronormatividad que patologiza, estigmatiza, margina y despoja de derechos a aquellas elecciones que se apartan de los cis heteronormados. Esto lo habíamos charlado un poco cuando decíamos no dar nada por hecho. A ver, a veces en una entrevista con adolescentes, la pregunta típica era, ¿tenés novio? ¿Tenés novia? Digo, a ver, como si estuviera dando por hecho esta cuestión de la heterosexualidad, ¿no?
tener mucho cuidado para poder, cómo preguntamos y cómo nominamos, cómo se autopercibe este sujeto que está frente a nosotros. Entonces, habilitar primero la palabra para ver cómo se autopercibe, y después, bueno, vamos haciendo preguntas muy abiertas, donde también vamos rastreando algo de lo que ahí. Sí, y entendemos que también estas dos cuestiones por parte de los efectores de salud generan violencia, ¿no? Y a veces son totalmente expulsivos, que esas personas no retornan a un control, a una consulta. Entonces también tenemos que poner especial ojo o énfasis en esto de no dar nada, por supuesto, de la identidad del otro, ¿no? Bueno, dando forma a servicios amigables para que los adolescentes puedan acercarse a consultar y para que todos puedan acercarse a consultar, ¿sí? O sea, tiene que ser fácil el acceso, eh, borrando las inequidades, o sea, no podemos atender iguales a todas las necesidades porque no van a ser todas las necesidades iguales. O sea, tenemos que empezar como a agudizar la mirada para ver cuáles son urgentes, qué necesitan, qué otros derechos están vulnerados, que sea accesible el ingreso, ¿sí? Aceptabilidad de las diferencias, de las culturas diferentes, de los modos. Antes de enojarnos, porque a ver, naturalmente y desde el sentido común, cuando vemos algún derecho vulnerado, los que trabajamos en salud generalmente tendemos a enojarnos con el adulto y cómo está haciendo eso, y cómo lo trae desabrigado, se hace frío. Digo, observar antes de estar culpabilizando, señalando, observar a ver cómo puedo intervenir, desde qué lugar puedo intervenir, inclusive con el adulto que acompaña, ¿sí? Porque un abordaje integral incluye también al medio familiar. Efectividad y presentarse como apropiados a la oferta de servicios respecto de la demanda y necesidades de la población. Esta frase igual la sacamos específicamente de uno de los capítulos que ustedes creo que tienen como bibliografía, que habla sobre las características esperables o ideales para los servicios que hacen atención específica a adolescentes. Y bueno, y para ir terminando esta primera parte y pasar más al marco normativo, esta imagen me parece sumamente representativa, porque si nos acordamos cuando éramos chicos, cuando estábamos armando rompecabezas, ¿cuál era la pieza importante? No, todas eran importantes. Si te faltaba una, te quedaba incompleto. El abordaje integral transmite, o sea, la intención que tenemos es de transmitir un abordaje integral donde cada disciplina es importante, donde cuando estoy escuchando a un sujeto tengo que tener presente todas las esferas, cómo le va en la escuela, cómo está la familia, qué pasa en lo social, qué pasa con lo físico, qué pasa con lo emocional, qué pasa con lo cognitivo. Puedo llegar a pedir interconsultas o puedo ponerme en comunicación y decirle, mira, si uno tiene esta posibilidad en el lugar donde trabaja, de levantar el teléfono y hablar con otro servicio, hacer que las barreras sean permeables entre las disciplinas. Y esto va a agilizar los procesos, porque si no, a veces ir a sacar un turno a un servicio te dan para un mes, en otro servicio para otro mes, en otro, y estamos desmembrando y estamos segmentando una intervención de una familia que a lo mejor venir los cuatro, porque la mamá no pudo dejar a los nenes chiquitos en la casa, le costó el dinero de lo que va a usar ese día para el almuerzo, digo, y tener en cuenta Las distancias también. las distancias, las posibilidades y bueno, favorecer este intercambio. Sí, incluyendo también los saberes que todos y todas tenemos por fuera también de por ahí de la academia o la disciplina, también habla de un abordaje integral en cuestiones de salud. Y respetando la interculturalidad, ¿sí? Porque cuando estábamos, también cuando preparábamos la clase, se nos venían ejemplos como, fíjate que, no, te voy a mandar a alguien que no habla, y en realidad habla guaraní, no habla castellano, pero habla. Y no me entiende porque yo le estoy hablando otro idioma, digo, ¿no? Entonces, poder abrir un poco más la mirada y hacer cada vez más permeables las barreras, va a agilizar los procesos. Y ahora te doy la palabra, compañero. Un segundito para comentarles que, bueno, muchos saludos desde Trenquelauquen para que se queden tranquilos. Bueno, saludamos a Trenquelauquen. Sara, Tejada, San Fernando y algunos aportes en relación
a darle un lugar importante a la articulación y la interdisciplina, lo que venía diciendo Sandra, y aportan una definición de lo que es la corrupción, desde lo jurídico es todo aquel acto que afecta el normal desarrollo psíquico, físico y social del niño, niña o adolescente. Entendemos, por supuesto, que todas estas cuestiones que Sandra ha estado compartiendo, muchos de ustedes ya las llevan adelante, las realizan, y es solamente aportar a esto que por ahí hablo desde el lugar de tutora del seminario, que también cumplo como esta doble función de armar un poco el programa de este seminario, pero también acompañarlos en la tutoría, y muchas de estas cuestiones ya han estado saliendo, así que nada, ir como por el mismo camino y poder acompañarlos desde ahí. Ahora sí, Elena. Bueno, buenísimo a esa persona que incorpora la definición de corrupción, así ya todos y todas ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, la cuestión de enfoque de derecho y marco normativo, que también era uno de los puntos que íbamos a tratar hoy, van a ver que lo que hemos estado hablando con Sandra recién se ve sustentado, se ve avalado por ciertas normas o convenciones o escritos que en su momento dieron puntapié a lo que hoy ya lo tenemos por ahí un poco más fresco, ¿no? A mí o sea, me parece importante hacer foco sobre estas tres cuestiones que estamos viendo ahora, que espero que las estemos viendo. Una es la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que fue celebrada en 1989. Después, a nivel nacional, la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 2005. Y en Provincia de Buenos Aires, la Ley Provincial de la Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, 2004. Ya en esta placa vemos cómo también hay un cambio de perspectiva o un cambio de paradigma con solo el nombre de estos tres cuestiones normativas, ¿no? En la primera solo dice niño, en la segunda tenemos niñas, niños y adolescentes, y en la tercera también ya habla de niños. Con respecto a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño del 89, hay que aclarar acá que si bien en el marco internacional se ha hablado de niños y niñas como sujeto de derecho internacional, es esta convención la que introduce los estándares de derechos humanos en niñez y adolescencia, ¿no? Y lo más importante de todo esto es que nombra a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Este cambio de paradigma habla, bueno, de sujetos de derecho y no de objetos, ¿no? Los niños y niñas y adolescentes son partícipes necesarios y son sujetos de sus propias situaciones, procesos y demás actividades que se van desarrollando en el cotidiano de su vida, pero como sujeto principal. Ya no va a haber un adulto que va a velar, o sea, sí va a haber un adulto que va a velar por la responsabilidad, pero no como responsable y objetivizando como estoy objetivizando por ahí este alcohol, ¿no? Teniendo en cuenta que son sujetos plenos de derecho. Dice, bueno, la convención no es un enunciado de buenas prácticas, sino que implica transformaciones en las relaciones del niño, niña o adolescente con el Estado, la familia y la comunidad. Acá está re bueno mencionar y súper me parece positivo que en el 89 ya se pueda nombrar a la familia y a la comunidad como dos actores que se involucran, digamos, en el diario de los niños y adolescentes sin sacar al Estado, ¿no? Como representante y velador de esos derechos, ¿no? Bueno, habla de hacer la posibilidad de hacer efectivos los derechos que allí se enuncian en la convención y van cambiando la normativa jurídica que regulan las relaciones estas, ¿no? Las estructuras institucionales, las prácticas sociales que interpelan y interactúan con adultos y niñas y niños y adolescentes juntos. Eh, este cambio de paradigma que por ahí antes hacía mención, hablamos de un paradigma anterior que era el paradigma tutelar, se llamaba, donde esto, ¿no? Los niños y niñas eran objeto de tutela por parte de alguien que estaba por sobre ellos y sobre ellas, y acá no, acá hablamos de niños sujetos de derecho, siendo de promoción y protección integral de sus derechos, ¿no? Este nuevo paradigma que hablamos ahora se llama de promoción y protección integral de derechos. Esta convención internacional tiene jerarquía constitucional y sus disposiciones deben ser respetadas por las provincias. ¿Qué significa esto? Que en el 94, con la última reforma constitucional que se dio en nuestro país, incorpora
Argentina incorpora a su plexo normativo ciertos tratados o convenios internacionales que hablan sobre derechos humanos. Entonces dice, yo, Estado, me obligo a que estos que yo estoy incorporando en este preciso momento van a ser lo principal y donde nosotros tenemos que ir para cumplir los derechos que así se mencionan, ¿no? Uno de estos que se incorporan es esta convención y nos da un puntapié inicial para poder encaminarnos a lo que el Estado suscribió y firmó en ese momento en el 89. Cabe aclarar también que esta convención internacional fue aceptada por la gran mayoría internacional de los países, incorporándolo en sus normativas. Ya venimos también ahora a lo que es la ley nacional, que se dio en el 2005, se dio un tiempo posterior de la incorporación de la convención a nuestro plexo, pero bueno, también es importante que esta ley trae en su espíritu lo que la Convención Internacional nos marcaba, ¿no? De sujetos de derechos, de abandonar ese paradigma anterior y decir, bueno, son plenos, son responsables, tienen obligaciones, tienen derechos también, y esta ley hace que, bueno, que se cumplan en el territorio de la nación. Ya hablamos de una ley de protección integral de derechos de niños y adolescentes, y se traduce en un conjunto de contenidos mínimos, que son principios, derechos y garantías, aplicable a todo el territorio. A esto es lo que decía antes, que las disposiciones de esta ley tienen por finalidad tomar operativa lo que la Convención Interamericana ya nos venía nombrando en el 89 y que fue incorporado en el 94. En esa incorporación en el 94 al país, o en eso que se firma en ese momento, dice que los estados se comprometen a realizar políticas públicas o diferentes actos que sean para el cumplimiento y el compromiso internacional que se firmó en ese momento. La sanción de esta ley es dar cumplimiento a uno de esos propósitos o compromisos que se fueron dando en ese momento, ¿no? No solo te reconozco la ley internacional o la convención internacional, sino que también te hago una ley nacional en consonancia a esa ley, a esa convención, perdón. Con respecto a la ley provincial 13298, esta se hace un año antes de la nacional, se hace en el 2004, se sanciona en el 2004 y crea un conjunto de órganos, entidades, servicios de promoción y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, integrados por diferentes órganos que son administrativos, judiciales y organizaciones de atención a la niñez y a la juventud, que formulan, coordinan, orientan, supervisan, ejecutan y controlan las políticas, programas y acciones en el ámbito provincial y municipal. Lo que es importante mencionar de esta ley es que ya no nos podemos estar haciendo los sonsos en cuestiones de respetar derechos de niños y adolescentes, sino que nos involucra a todos y a todas en la responsabilidad. Como adultos y adultas somos 100% responsables del cumplimiento de los derechos de los niños y adolescentes. Que era esto de lo que veníamos hablando un poco también antes con San, ¿no? Y con Mari. Yo siento un poco de amor con esta ley porque es la ley que crea los servicios locales de niñez y adolescencia, que era donde yo trabajaba antiguamente, y da también este panorama de poder jugar, jugar no, sino que poder articular y formar redes de referencia y contrarreferencia entre distintas instituciones, ¿no? Ya sea de los, ahí están mencionados, desde los órganos administrativos, judiciales u otras que trabajen en el territorio. ¿Qué significa que la creación, por ejemplo, de los servicios locales? Son un órgano administrativo conformado por profesionales de diferentes áreas y disciplinas que trabajan para el cumplimiento efectivo, digamos, de los derechos del niño, niña y adolescente, ¿no? Van a articular según las instituciones que estén en el territorio, pueden ser con lugares de salud, bueno, las comisarías que se encuentran en los barrios, las escuelas en el ámbito educacional, o por ahí alguna otra institución no gubernamental o más de la educación popular que se encuentren en el territorio trabajando estas temáticas. Está bueno que haya una articulación, digamos, un poco más aceitada, ¿no? En donde pueda haber un ida y vuelta entre profesionales o entre personas, por una charla un poco amena, por más que no, por ahí no sean las mismas estrategias las que se desplegan, bueno, es poder juntarnos y decir, che, por tal familia, ¿qué podemos hacer? ¿Qué recursos tenemos
cada institución o cada organismo o de cada área para poder afrontar y poder aportar a un mejor desarrollo sobre de esta situación, ¿no? Porque al fin y al cabo, y vuelvo a repetir para que quede bastante claro que somos 100% responsables de la protección y promoción de estos derechos integrales de los niños, ¿no? Una cosita, Leandro, esto que decías esto que decías que está buenísimo, que tenemos la experiencia de haberlo hecho. eh, Creo que está muy relacionado con no quedarse a solas con el problema, ¿no? Esto que decíamos antes de poder generar espacios de reflexión al interior y al exterior de los efectores, pero para poder buscar soluciones, porque a veces tenemos esta cuestión desde de la salud, de la autosuficiencia, de tener que encontrar todas las respuestas a solas. Y no solo la ley dice que hay que compartir y hay que, para el abordaje integral hay que articular, sino que hay que habilitarse a pedir ayuda y Sí. a pensar con En otros. relación a eso, los interrumpo Sí, porque sí. una pregunta, cuando alguien dice que si bien el seminario recién empieza y en la primera clase hay docentes de distintas disciplinas, y pregunta en cuáles piensan que, para ustedes, ¿no? Obviamente, que son las mayores dificultades a la hora de trabajar interdisciplinariamente entre salud y poder judicial, entre psicología y abogacía. Yo creo los tiempos, ¿no? Sí. Los tiempos judiciales no son los mismos tiempos que llevan las otras organizaciones y mucho menos los de las familias con las cuales trabajamos y abordamos desde los diferentes sectores, me parece, ¿no? Y que también las No es instituciones... entre las disciplinas, es entre los tiempos. No, no, sí, obvio, sí. Eso que quede claro, porque uno con los compañeros de las otras disciplinas, el diálogo se establece, pero los tiempos que tiene la justicia son otros tiempos. Entonces, Los quizás sería más intersectorial. Intersectorial. Claro, la Sí. dificultad más intersectorial. Pero Ahí ojalá, es donde ustedes sí, visualizan más la sí, problemática. sí, ojalá eso se agilice en algún momento. Sí, y también hay que reconocer que los diferentes sectores están abrumados con las cantidades de situaciones que ingresan, tal vez, la falta de profesionales o no, la falta de, por ahí, de capacitación a veces resta también un poco en esto, sin excusarse, no decir yo no puedo atender esto, pero por ahí ayuda. Pero sí, la intersectorialidad también hay que trabajarla y hay que aceitarla un montón. Sí, sí. Eh, continuamos con... Continu- Continuamos. Bueno, no, y acá también por ahí resaltar lo que son los principios y derechos rectores en materia de niñeces y adolescencia, ¿no? Que estos los fuimos nombrando en nuestra charla sin por ahí darle el título de lo que significa el interés superior, ¿no? Dentro de los principios y derechos rectores encontramos el interés superior del niño, el derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta, tener la autonomía personal y la capacidad progresiva que se obtiene, la invisibilidad e interdependencia de los derechos humanos con cuestiones de niñez y adolescencia, el derecho a la identidad, el derecho de igualdad y no discriminación, y el derecho a la dignidad y a la integridad personal. A ver, tenemos principios y rectores miles para poder hacer valer, respetar y garantizar. Considero que por ahí estos son un poco de los más importantes en estas cuestiones y más aún, si se quiere, más a lo micro, el interés superior del niño y el derecho a ser oído, que su opinión sea tenida en cuenta, los faros y los ejes que tenemos que respetar sí o sí. A ver, esto que veníamos hablando de escuchar al niño, niña, adolescente en un ámbito privado, que sea con neutralidad, que sea con mucho respeto, que sea con empatía, habla de esto, ¿no? De que todo niño, niña, adolescente tiene un derecho a ser oído. Y si te está diciendo en ese derecho que se está ejerciendo, te está diciendo algo, bueno, su opinión tiene que ser tenida en cuenta para las futuras intervenciones y las futuras despliegues, digamos así, de intervenciones y articulaciones que se puedan dar en relación a esto, que este niño, niña, adolescente te está diciendo, che, bueno, esto no, no, no. Bueno, tengamos en cuenta esto que está diciendo no. Y que eso también va a ir muy linkeado y muy de la mano con lo que es el interés superior, ¿no? Siempre entre dos coaliciones de derecho, entre adultos, adultas y niño, niña, adolescente, vamos a tener que respetar siempre lo que es el del niño, niña, adolescente, haciendo énfasis a este interés superior que tienen todos y todas. Hablando también de esta autonomía personal o esta capacidad progresiva, ¿no? Ahí también, por ahí hace un poco más bien a lo que es
la biología, no sé si quiero nombrar bien esto, pero como biología, pero sino que, bueno, va a tener cierta autonomía ante mayor edad cumplida, y no va a ser lo mismo que te diga algo un niño de 5 años a un adolescente de 15, ¿no? Si bien todos tienen el derecho a ser oídos, por ahí también como uno como profesional, poner el ojo y decir, bueno, tener en cuenta esto, pero bueno, vemos qué está diciéndonos. Y el 6, por ejemplo, que es de la igualdad y no discriminación, es esto que veníamos hablando de la interculturalidad, ¿no? Si tienen ciertas creencias, ciertos valores o ciertos lenguaje, ¿no? O lengua de madre, respetar estas cuestiones y hacerlas valer. Porque que un niño a mí no me hable porque habla en otro idioma o por ahí habla quechua y yo no sé hablar quechua, no estoy respetando el derecho a ser oído y no lo estoy tratando le estoy discriminando. Entonces también son prácticas que son expulsivas para el propio sistema. Sí, interrumpe. Tengo que decirlo, pero justo Se va dando, estamos en vivo, dijo un mago. porque justamente preguntan cómo se abordaría a un adolescente que habla lengua de señas, ¿no? Nos ha pasado y convocamos un intérprete. Convocando un intérprete, o sea, a veces lo que te dicen es que alguien de la familia lo sabe hablar, pero lo que nosotros necesitamos es garantizarle la privacidad, el secreto profesional y la neutralidad. Entonces lo que hay que hacer es buscar un intérprete que se comprometa y que, si es necesario, firme un consentimiento o un acuerdo de neutralidad y de confidencialidad. Y en relación a la voz del niño, esta parte es mía, ampliar la cuestión no solo de la escucha específicamente, sino a por ahí alguna instancia de juego, de dibujo, otros canales, ¿no? No solo el relato en sí, sino abrirlo un poquito más. Y hay un comentario con respecto a esto que dice, ese impacto como con este rector del derecho del niño a ser oído y que circule tanto en salud como en poder judicial, los discursos de las falsas denuncias, ¿no? Que algo de esto se pueden, es un comentario. Sí, ahora viene esto que me trajiste, Mari, del derecho a ser oído. Yo tenía una profesora que decía, no es el derecho a ser oído de te estoy escuchando, pero mientras tanto estoy con mi celular y es lo mismo que la nada, sino a una escucha abierta y atenta a lo que está sucediendo. Por ahí ese niño está dibujando otra cuestión y ahí eso también está ejerciendo por ahí su derecho a ser oído, ¿no? Ser un poco más permeable en esa situación. No sé si... Sí, pues, sí. No, bueno, y acá llegamos a lo que es el compromiso, digamos, de nosotros y nosotras, que es promover prácticas con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y diversidad para la erradicación de las violencias contra las niñeces y adolescencias. No sé si... Sí, nos gustaba esta imagen, en realidad nos gustaba esta imagen porque el recorrido de todo lo que queríamos y teníamos intención de transmitirles era esto, de cómo como adultos, más allá del lugar en el que nos toque estar, cuando escuchamos que hay una inequidad, un derecho vulnerado, un maltrato, una situación de violencia, somos responsables de facilitar el camino para llegar a ser atendido, a ser escuchado, a ser informado, porque cuando decías también el, el- el derecho a recibir información, lo que uno ve es que en casos, por ejemplo, de intervenciones sobre el cuerpo, que son graves, que la angustia del niño, estoy hablando por ahí de situaciones de interconsultas, no sé, ante una amputación o algo, cosas graves que genera mucho miedo y mucha angustia a los adultos que tienen que hacer la intervención y proyectan también esa angustia en el niño y el niño percibe esa angustia y el niño más se angustia. Cuando la información es dada, digo, cuando se sabe, cuando el niño o niña o adolescente sabe, puede empezar a comprender, la angustia también empieza a encauzarse, ¿no? Y empieza también a poder colaborar y adherir al tratamiento. Así que estos principios rectores, Lean, que planteaste, es fundamental, o sea, tenerlos presente todo el tiempo. Y en relación a la falsa denuncia, no entendí la pregunta, pero creo que lo que el compañero o la compañera está diciendo es, bueno, que todo el tiempo como profesionales vamos a estar
siendo convocados o a hacer declaraciones o a hacer informes, y estos informes y estas declaraciones que hagamos en situaciones que están judicializadas, como los casos de maltrato, van a tender, si nosotros tenemos en cuenta que el primer relato lo creemos, o sea, porque hay que creerlo y porque es verdad, y el niño no solo relata con palabras, sino que relata, como decía Mari, cuando juega, cuando omite información, cuando le hacemos una pregunta y mira para otro lado, cuando empezó con una sintomatología que no estaba presente, y a veces hay que dar tiempo para esto. Toda esa información que nosotros desde la salud podamos aportar al sistema judicial va a avalar la verdad de ese relato. Sí, yo ¿Sí? creo también que no hay que tener miedo, digamos, como profesionales de la salud a poder responder a esas situaciones judiciales que por ahí se citan, digamos, a los profesionales o que manden informes, porque ustedes están avalados también por alguna matrícula, ¿no? Que decir, bueno, yo soy responsable de esto también y como profesional que atendí este caso, yo voy a creerle a este niño, niña, adolescente y así también es el derecho a ser oído, ¿no? Decir, bueno, y lo voy a representar en estas cuestiones, voy a mandar un informe sin por ahí eh, no dar algunas cuestiones puntuales, porque por ahí al Poder Judicial eso no le interesa tanto, sino que, bueno, hacer como algo más general, decir, bueno, el Estado que llevó a esta situación y demás. Y también hay que tener en cuenta que vamos contra un sistema que por ahí está con algunas lógicas totalmente arcaicas, que también está un poco empezando a romper esas lógicas. Y bueno, es una construcción constante entre todos los actores, actrices y sujetos y sujetas de que estamos en esto, ¿no? En esta tarea y en este hermoso trabajo que es trabajar con niñeces y adolescencias. Pero bueno, es un arduo trabajo, por ahí un poco artesanal a veces, frustrante muchas veces también, pero cuando hay una salida un poco más linda, reconforta un montón y echa por tierra todo lo anterior. Y también remarcar que es como mi frase siempre de cabecera, es que la salida siempre es colectiva, ¿no? Cómo poder articular con otros y otras para unas mejores prácticas. No sé si hay más. Sí, hay más, están solicitadas. No cobramos por ejemplo. Una cosita más Sí. de esto que dijiste, Lean, quería agregar. Por eso es tan importante que cuando ustedes hagan un informe o una declaración, den cuenta de el estado biopsicosocial al momento de la consulta. Porque a lo mejor si el pedido de informe llega 2 meses después, o un año después, o 3 años después, como pasa a veces, ese niño ya es otra persona, ya ha cambiado, ya ha evolucionado, ya ha desarrollado, ya ha tenido otras vivencias. Entonces uno puede dar cuenta de lo que evaluó en el momento que estuvo trabajando y hablar desde lo que uno observó o de lo que uno puede inferir, como decía Leandro, en base a la especificidad de cada disciplina. Entonces, porque a veces a veces la sensación cuando uno va a declarar es como que tiene, no sé, que dar un examen frente a la justicia. Y en realidad vos vas a hablar solamente de lo que evaluaste en ese momento, en base a lo que vos estudiaste y en base a que de eso que vos estudiaste y lo que es pertinente a tu disciplina, vos podés inferir a partir de las observaciones. No somos peritos, pero contribuimos con nuestros informes a que se lleven adelante estos procesos. No, me quedé pensando en esto que decías del informe, tomando también lo que mencionaban hace un ratito del tiempo de la justicia, que es mucho más quizá extenso y uno mucho tiempo después es difícil reconstituir algo de eso, ¿no? Si no tiene el registro Inclusive, exacto. si no tiene un buen registro en la historia clínica, inclusive a veces puede ser que llamen por alguien y uno no se acuerde el rostro Claro. si vio muchas personas. Y ser sinceros en ese momento. A ver, por eso es tan importante realizar el informe cuando uno termina o durante el proceso de atención, no esperar a realizarlo en otro momento. En GIASI decíamos, lo hacemos por las dudas. Lo teníamos hecho. Y a veces cuando nos convocaban por alguien, y ser sincero, la verdad que si me lo cruzo en la calle este niño que ahora tiene 3 años más que cuando yo lo atendí, no lo voy a reconocer, pero yo te puedo decir lo que yo evalué cuando estuvo cara a cara conmigo, trabajando, jugando, dibujando, charlando. Yo te voy a hablar de ese niño. Sí, y otra cosa también es por ahí esto del aceitamiento de las redes, ¿no? De referencia y contrarreferencia de, bueno, por ahí yo no lo atendí hace 3 años, pero por ahí hay otra institución que lo viene manteniendo y sosteniendo ese espacio, porque por ahí
pegaron más onda con las profesionales que allí trabajan. Y bueno, bueno, mirá, nos citaron por este caso, querés que yo voy a responder con esto, también vos podés acompañar con este informe, que tenés algo más actual tal vez, y darle intervención a los locales, que son organismos totalmente territoriales y que tienen siempre, digamos, la vista, digamos, ¿no? de estas cuestiones. Bueno, mira, en relación a eso, parece todo arreglado esto. Estamos Preguntan sincronizados. si la ley provincial es la que crea las mesas de niñez. ¿Y qué sucede en los municipios donde no se las implementaron o están inactivas, ya sea las mesas o los consejos locales? Sí, la ley provincial crea también el Consejo Local de Niñez y Adolescencia, que también son organizaciones, instituciones que trabajan en la temática, que también plantean y demás diferentes cuestiones de políticas públicas. No sé cómo ahí en distintos municipios, ¿no? de la provincia, pero deberían estar instauradas ya, ¿no? Y si no están instauradas, bueno, por ahí como profesionales que trabajan en esta temática, proponer que se empiecen a plantear, proponer que, bueno, nos juntamos 2 o 3 y a esos 2 o 3 llaman a otros 2 o 3 y ahí se va armando, digamos, este consejo que por ahí el municipio o el área encargada no tiene en consonancia o en la mesa, digamos, la temática o la agenda, ¿no? Nosotros en nuestros lugares también podemos hacer mucho para que se puedan cumplir estas cuestiones y estas leyes, ¿no? Que están ahora vigentes. Me parece que va por ahí. Bien. Hay un comentario, varios comentarios. Dice que el niño sea oído sin culpar a la madre, más cuando el niño es agredido por un padre. Una pregunta que tiene que ver con, no sé, le voy a hacer otro comentario primero, que dice, qué interesante reflexionar sobre nuestras prácticas, considero central la comunicación intersectorial y tener continuidad en ese ida y vuelta sobre la situación que se esté acompañando. Acá hay un comentario con respecto, creo que a lo que vos decías, le hace un ratito, que dice, creo que el principio de autonomía progresiva plantea el grado de madurez, no es una cuestión biológica, pues justo hiciste referencia a eso, y siempre hay que darle lugar a la palabra de las niñas, no importa su edad, mucho más cuando se trata de expresiones que dan cuenta de situaciones de violencia. Sí, Me parece por eso también quería aclarar que no quería utilizar la palabra biológica, pero fue la que me salió, digamos, en ese momento sí, es en el grado de madurez que tiene ese niño, niña o adolescente. Bien, la pregunta que nos transmiten es ¿qué rol tienen los apps en relación al abordaje de estas problemáticas? ¿San? ¿Cómo le puedes decir? Y de forma articulada, digamos. Me parece que tiene que ser siempre de forma articulada y ante la detección de violencias contra las niñas y adolescencia poder, bueno, frenar un poco y decir, bueno, ¿qué está pasando acá? Y dar intervención a las áreas que consideren por ahí necesarias, ¿no? No solo del ámbito de salud, sino de otras áreas y otros ámbitos posibles. Ya sea mediante una denuncia que se base en las comisarías, ya sea mediante la presentación de un informe en las áreas administrativas, en el servicio local o el servicio zonal, que el servicio zonal también es creado por la ley 13298, que va a coordinar a los servicios locales, y bueno, sino también en una instancia judicial en los juzgados de familia, que por ahí ya vienen interviniendo en estas situaciones familiares. Hay otra pregunta, a ver si entre los tres podemos por ahí darle lugar. ¿En cuánto tiempo se necesita pasar el informe al juzgado sobre un abuso sexual de un adolescente judicializado? Entiendo, se me ocurre que tiene que ver con los plazos, según las normativas. No sé Sí. cómo lo piensan Si el ustedes. caso, habría que ver el caso por caso, pero si el caso ya está judicializado por la violencia sexual, esto nos tiene que dejar en claro que las medidas protectorias ya se tomaron, ¿sí? O sea, ya debe haber alguna perimetral, ya se debe haber instaurado que el cuerpo técnico haga las evaluaciones. Ahora, si a vos, porque probablemente lo han convocado para mandar un informe, si a vos te piden que mandes un informe, generalmente te dicen cuándo lo tenés que mandar, cuando te llega el oficio, te dicen un plazo o qué día te tenés que presentar.
A ver, lo que uno puede hacer si en ese momento no lo tiene el informe por lo que fuere, porque lo que él tiene que hacer interdisciplinariamente o porque la historia clínica le quedó en un lugar donde trabajaba hace 5 años y se tiene que acercar, puede poder llamar al lugar donde lo convocaron, donde le mandaron el oficio sin miedo, porque generalmente lo toman bien cuando uno llama y decirle, mira, soy tal profesional por tal caso, por tal oficio que ya está judicializado. ¿Me podrás ampliar el plazo para que te presente el informe? Y esto también queda registrado. El profesional te comunicó, pidió la ampliación del plazo y te dan el tiempo para presentarlo. Pero generalmente cuando te piden un informe o te citan, el oficio dice la fecha. Bien. No son inamovibles esas No, y fechas. por ahí distinto es La si, comunicación siempre es buena, ¿no? Sí, Preguntar, capaz te dan una sí, respuesta. claro. Hay que animarse por ahí un poco más. Sí, sí. distinto por ahí es si la situación se conoce primeramente en ese espacio, ¿no? Ahí ya Claro. hablamos de otro panorama. Si no está judicializado, Claro, si nunca hubo claro, claro. denuncia, Judicializado, sí. pero bueno, no Otra sé si cosa. quieres agregarlo. No, si se da en el ámbito de una consulta, esta vulneración de derechos y esta violencia sexual contra algún niño, niña o adolescente, ahí sí hay que tomar una intervención bastante urgente en, bueno, realizar denuncias y articular la red de contención y de referencia y contrarreferencia que se pueda tener en esta situación. Bien. La denuncia es obligatoria siempre y la urgencia va a depender de los factores que estén vulnerados. Por ejemplo, si el agresor es conviviente, si no hay ¿En cualquier adultos. tipo de violencia es obligatoria la denuncia? Yo creo que sí. Yo no estoy segura. creo Yo que sé sí. que en violencia sexual sí, pero Por eso en preguntaba. maltratos y en violencia sexual y en maltratos sí. ¿Deberían? Deberían. Para no confundirlos. Sí. Si estamos hablando de niñeces y adolescencias, siempre es obligatoria. Si estamos hablando de adultos, ya estamos en otro, respetando los tiempos del adulto, claro, pero con niñeces y adolescencias es obligatoria. De hecho, cuando hablamos de tiempos y de etapas, es primero la develación o detección, después la intervención y sí o sí a lo largo de todo el proceso las medidas de protección. Bien. Otra pregunta dice, si bien lo vamos a trabajar en módulos venideros, dice, síndrome de alienación parental, ¿existe? El falso SAP. A ver, no voy a dar una clase de falso SAP, por eso lo vamos pero a desarrollar porque pero hay para dar otro una módulo. respuesta que sea Pero la realidad es que lo que se acusa es que el progenitor que realiza la denuncia está generando todas estas creencias o estos dichos o lo preparó al niño para que diga eso y de esa manera a veces el abogado lo que hace es, el abogado de parte, no estamos hablando de la justicia que generalmente está más agilizada con este falso SAP, argumenta que el niño fue preparado para declarar, por ejemplo, que el papá lo agredió, que el abuelo lo agredió, y se genera una desmentida y descreimiento de la palabra del niño, niña o adolescente que está denunciando una situación de violencia. Entonces, y siempre a ver, siempre es el caso por caso y siempre es dentro de un abordaje integral y siempre es escuchando al adulto y viendo también desde dónde el adulto, porque cuestiones muy específicas que pueden presentarse es también cuestiones donde se hacen presentaciones que tienen que ver con la querella entre los adultos y el niño queda en el medio. Entonces es un tema como específico y aparte. Por eso lo vamos a ver en otro módulo. Sí. ¿Puede compartir si vemos? Bueno. Sí, para verlos. Bueno, Si querés buscar algún otro. Pero como para cerrar, más que nada todo lo que todo lo que les intentamos transmitir es, a los niños hay que creerles, el abordaje en lo posible tiene que ser siempre o debería ser siempre un abordaje integral que atienda a todas las aristas, que tenga en cuenta lo clínico, la salud mental, lo habitacional, a ver. Inclusive si le estoy dando el alta de una internación a un niño y tiene que volver a un lugar donde vive y no tiene ni siquiera baño, digo, tengo que tener en cuenta todas estas cuestiones.
y bueno, y los principios rectores que planteó Leandro atraviesan todo este abordaje integral. Acá alguien aporta que si no se hace la denuncia, somos pasibles de sanción penal como profesionales de la salud. Sí, Alguien nos hace comentar. también. Se han relacionado a lo que hablábamos hace un rato. Y obviamente, bueno, remarcar que las violencias no se reducen a una violencia solamente sexual, sino que vamos a ver, bueno, justamente el próximo módulo también dice Sí. con eso, porque en general uno tiende, ¿no?, a como acotar violencia a violencia sexual. Y generalmente coexisten los tipos de violencia, o sea, es muy raro que haya un solo derecho vulnerado, ¿sí? Cuando uno empieza a trabajar una situación de maltrato, por ejemplo, por un pedido estoy hablando de un caso, por ejemplo, de internación, el pedido de interconsulta, que la información de que se convocó a salud mental o a trabajo social o al área de legales, la hace el médico y aclara que es porque hay una sospecha de maltrato. Cuando uno empieza a abrir y empieza a escuchar al grupo familiar y a convocar para ver con quiénes contamos como aliados para las medidas de protección y se abre a la familia extendida, se empiezan a evidenciar que hay violencia de género, que hay otros maltratos, que otros representantes del grupo familiar también están padeciendo otros maltratos. A veces también se habilita la palabra para relatar violencia sexual que pasó intrafamiliar hace un montón de años atrás y nunca fue denunciada. Es una problemática que tiene una complejidad En ese punto, nos convoca a pensar juntos con otros todo el tiempo. perdón que te interrumpí, Sandra, pero en ese punto las actividades que ustedes van a tener que llevar adelante en los foros van a tener que ver justamente con ampliar un poco esta mirada y no quedar acotado siempre en la cuestión de la violencia sexual. Un poco el objetivo del seminario es justamente ese, ¿no? Sensibilizar, desnaturalizar y visibilizar los diferentes tipos de violencia, no acotados a violencia sexual, sino a violencias de manera más amplia o una mirada más abarcativa, si se quiere. No sé si quieren agregar algo más. No sé si hay alguna otra Y que pregunta. muchas veces sí, una cosita más, hablo mucho, que siempre hay que pensar y darse el permiso de pensar con otros y de pensar que hacer un diagnóstico es no solo de una responsabilidad altísima, porque a veces podemos etiquetar situaciones, estigmatizar, revictimizar, y ser prudentes a la hora de diagnosticar y tomarse un tiempo y un abordaje que escuche a todos los referentes también del grupo familiar. Obviamente primero protegemos al niño, sí, o sea, es lo primero, protegemos, pero también antes de empezar a culpabilizar o a enojarnos con el resto de los referentes, pensaba en estas mamás donde siempre he escuchado tantas veces, qué mala madre, mira, no se ocupa, y cuando uno le brinda un espacio de escucha sola a esa mujer está viviendo violencia de género, la está pasando re mal, y digo, abrir por todas las aristas la escucha. ¿Mm? No cerrar, abrir. Bueno, hay más comentarios. Dicen, en mi práctica en un hospital municipal me tocó que al momento de establecer contacto para trabajar sobre un usuario niñe, me informaron que estos casos no se identifican con número de DNI, sino por nombre y domicilio, lo que en lugar de facilitar los enlaces los complejiza. Esto me hace acordar al registro de la mesa Niñas No Madres. La verdad que sobre esto no te podría dar una respuesta. Yo en mi experiencia siempre se lo registró con la información que traía, se registraba en el sistema del hospital con la información que traía el usuario y se lo llamaba y se lo denominaba como él se autopercibía. Y la realidad que en los informes poníamos esa información. Ahora, si esto cambió ahora, recientemente, tengo entendido que esto de no poner los datos específicos y sí poner el DNI se está usando en el registro de embarazos adolescentes, pero por una cuestión de preservar la identidad en la ruta crítica que tiene que hacer el usuario
para la interrupción o el seguimiento o el acompañamiento del embarazo adolescente. En esos casos creo que sí, que no se pone el nombre y que tiene que ver con la protección de la identidad y se toma contacto con teléfonos de referente, pero esto a lo mejor es una pregunta para hacer en el que es específico, en la clase que es específica sobre violencia sexual. Mientras yo estuve trabajando sobre esa problemática, registrábamos con nombre y... Bien. Otro aporte dice, somos pasibles de sanción por conocer la vulnerabilidad y seríamos cómplices si no hacemos nada frente a ese derecho vulnerado que pone en riesgo la integridad de niños, niñas y adolescentes. Se debe denunciar para hacer cesar la situación. Y por último, otro aporte que dice... Es sí, obligatorio denunciar. Sí. Lo que uno tiene que tener en cuenta es que no siempre es urgente. ¿Por qué? Porque a veces hay situaciones que a veces están las situaciones extremas donde hay que llegar a internar y que denunciar en modo urgente es la única medida de protección para alejar al agresor y para que se sancione. Pero hay otras situaciones donde el agresor ni siquiera vive en el país, donde uno le da tiempo a la familia para que pueda garantizar la familia o los referentes afectivos, el cuidado, donde el niño o el adolescente que es el mismo el que quiere ir a declarar. Entonces, hay casos donde los tiempos pueden ser un poco más flexibles, pero el grupo o el equipo o el profesional que atienda también tiene que estar atento y advertir que si esa denuncia no se realiza y darle un plazo inclusive a la familia, a veces uno le dice, bueno, esta semana o la semana que viene vamos a pensar a ver quién puede acercarse y quién la quiere realizar, la denuncia, contarle todo lo que implica la denuncia, contarle todo lo que implica el proceso judicial que se va a abrir, que es un delito de instancia pública. Pero advertir, bueno, si pasada esta semana ustedes no hacen la denuncia o pasado este tiempo prudencial no hace, la institución la va a hacer, ¿sí? Y también se informa al servicio local. ¿Mm? Bueno, una última reflexión que dice que la ley es de 2005 y seguimos pensándola como reciente. Esto da cuenta de las violencias varias. Se me ocurría a mí pensar cuando lo escuchaba a Leandro, era este desafío de que casi que coexisten en la práctica los dos paradigmas, ¿no? Y uno tiene que estar de manera permanente tratando de revisar desde la normativa vigente, porque lo que primeramente sale en muchas ocasiones es un paradigma más bien tutelar, ¿no? Entonces es de manera cotidiana repensarse, revisar desde ahí, porque en las prácticas estos paradigmas, por lo menos esta es mi opinión, Sí. siguen como de manera conjunta, ¿no? Coexistiendo. Por el Entonces, paternalismo y el adultocentrismo con los niños, con los adolescentes. bien, así que, bueno, nada, esa era mi opinión. Y acá el último, ahora sí. ¿Alguien ¿Cuántos quiere son? mencionar la importancia de la supervisión para los Sí. profesionales intervinientes? Ojalá continúen los equipos formados para pandemia COVID de cuidar a los que cuidan. Sí, yo creo que estos espacios de supervisión que acá mencionaba, no sé, compañero o compañera, son importantes y bueno, yo estoy revisando mi práctica y no, estoy reconociendo que por ahí no puedo o no sé qué hacer, voy a alguien que pueda y así revisar esta práctica y cómo hacerlo de manera conjunta, ¿no? Y también el espacio de supervisión sirve para ver cómo me está afectando a mí. Digo, cuando uno va a un espacio de supervisión, no solo revisa las cuestiones teóricas y toma las posibles indicaciones que le hace el supervisor, sino también es un espacio donde uno se escucha y puede poner en palabras y ver si está pudiendo sostener una distancia óptima, si está sobreimplicado, metido adentro del caso, porque a veces hay casos que nos toman y que uno va a la casa, terminó de trabajar y sigue pensando en el caso, y te levantás pensando en el caso, un día lo sabés. O si por algún motivo al contrario nos genera rechazo, digo, porque también aquí hay que aprender, esto uno lo revisa en la supervisión, aprender a reconocer los propios límites a la hora de intervenir, porque si nosotros no estamos en nuestra posición óptima, de escucha óptima, de neutralidad, de distancia óptima, de abstinencia,
creo que en algún punto también reconocer ese límite nos va a posibilitar comunicarnos con otros que Claro. nos aporten como ese complemento, ¿no? De eso que nos falta, claro. Y en los espacios de supervisión no tener miedo a mostrar nuestras debilidades o nuestros errores, porque es la única manera de que, primero, de que el otro nos pueda ayudar y segundo, de poder generar una estrategia mejor. O sea, Bueno, Sí, y reconocernos personas, que nos podemos equivocar. sí, sí, sí. bueno, compañera, compañero, muchas gracias. Muy interesante para mí. Ojalá a ustedes les haya parecido lo mismo. Muy enriquecedor lo que nos trajeron. Por mi parte, recordarles que el próximo encuentro sincrónico va a ser el viernes 5 de noviembre a las 14 horas. Vamos a dar inicio al módulo 3, que tiene que ver con los tipos de maltrato justamente, diversos tipos de maltrato. Y recordarles que tienen que participar en las diferentes actividades propuestas en el foro, que van a tener una actividad por cada módulo. Así que nada, eso en la plataforma virtual de Escuela de Gobierno. Así que nada, muchas gracias a ustedes y a Gracias, ustedes Mari, también gracias a presentes ustedes. acá por escuchar. Así que nos vemos la próxima. Bueno, Hasta luego. muchas Gracias. gracias.